Del Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces, uno de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. El día de hoy culminamos la 22 semana del tiempo ordinario. Y justamente en este día, por medio del evangelista San Lucas, Jesús nos enseña lo que verdaderamente es importante y a lo que le debemos dar el tiempo y la importancia. Él iba caminando por unos sembradíos y los apóstoles de Jesús tenían hambre, por lo cual empezaron a arrancar espigas y las abrían para sacar los granos y comérselas. Ante esta actitud, los fariseos se escandalizaron tanto que cuestionan por qué hacen lo que está prohibido en sábado. Jesús les responde: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenía hambre él y sus hombres? Que entró al templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió ellos y también les dio a sus hombres. Jesús fue incomprendido tanto por los fariseos como por los grupos religiosos porque lo juzgaban de que él violaba la ley. Cuando Jesús se disponía a curar a un enfermo en sábado, se escandalizaban y lo señalaban porque hacía lo que estaba prohibido hacer en sábado. Como pasa en el Evangelio de hoy, al hacer eso sus discípulos le cuestionan, le critican por qué hacen lo que está prohibido en sábado. Y Jesús no justifica, sino que nos invita a profundizar, a ir a lo verdaderamente trascendental e importante. Por eso les pone este ejemplo. Cuando David entró al templo y tomó los panes sagrados, algo que estaba prohibido. Y también Jesús en reiteradas ocasiones les cuestiona y les dice a los fariseos, a los escribas, ¿qué es más importante, hacer el bien o hacer el mal? ¿Sanar a alguien aunque sea el sábado o dejarlo morir? En este caso era más importante que los apóstoles de Jesús se alimentaran porque caminaban grandes distancias para predicar el Evangelio. Porque a Jesús y a los apóstoles no los dejaban descansar ni un solo momento. La multitud los seguía a donde quiera que ellos iban. No los dejaban ni siquiera dormir 1 o 2 horas. Jesús comprendía esa necesidad fisiológica que tenían sus discípulos. Y esto también lo podemos dimensionar un poquito en el
pasaje de la multiplicación de los panes. Cómo esa multitud llevaba días escuchando a Jesús. Y Jesús le dice a sus discípulos, tenemos que alimentar a toda esta multitud, porque si los dejamos ir, desmayarán en el camino, porque llevan días sin comer. Y lo que para ellos parecía imposible, se da el milagro de la multiplicación de los panes y alimentaron a más de 5,000 personas, sin contar a mujeres y a niños. Esto nos habla que Jesús siempre va a hacer lo mejor para cada uno de nosotros. Jesús se preocupó por aquella multitud. Bien pudo haber dicho, yo ya prediqué, yo ya hice mi parte, con permiso, que les vaya bien. Pero no, le preocupara que en el camino a sus casas se desmayaran de hambre, de cansancio, porque llevaban días sin comer. Y es lo que tú y yo debemos aprender. Muchas ocasiones nos aferramos tanto a la ley, nos aferramos tanto a lo que nos enseñaron nuestros padres, pero en ese aferramiento dejamos de hacer la voluntad de Dios y dejamos de cumplir los mandamientos. Recordemos que el mandamiento más importante es: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es posible que los mismos fariseos prefirieran que los discípulos, que en este momento eran su prójimo, padecieran hambre estando las espigas ahí? Muchas veces también nosotros negamos el alimento, nuestra ayuda a quien lo necesita por ideas absurdas, porque primero ponemos nuestros prejuicios, nuestras ideas, que el amor al prójimo. Y Jesús nos ha dicho, yo no vine a abolir la ley, yo vine a dar plenitud. Yo vine a que tengan conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En ningún momento Jesús contradijo la ley de los profetas. Incluso le puso el ejemplo a los fariseos, lo que estaba escrito por la ley de Moisés y lo que Él nos manda hacer. Y tenemos varios ejemplos. Ustedes han oído que se ha dicho ojo por ojo y diente por diente. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, oren por los que los persigan. Como también pone el ejemplo, ustedes han escuchado que en la ley de Moisés se decía que si un hombre le entregaba un certificado a su mujer de divorcio, quedaban divorciados. Pero eso lo hizo por la dureza de sus corazones, porque amaban con pobreza, con mediocridad, porque amaban a medias tintas. Pero yo les digo que aunque entreguen ese certificado de divorcio, ante Dios es un adulterio. Es decir, Jesús nos va llevando a lo que verdaderamente es importante, que es el amor al prójimo por sobre todas las cosas. Y el Evangelio termina diciendo, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Con esto que le dijo a los fariseos, entiendo lo que está escrito, pero yo también soy dueño del sábado porque soy el Hijo de Dios. Y ustedes únicamente aparentan hacer el bien, aparentan ser buenos samaritanos, aparentan ayudar al prójimo, aparentan cumplir los mandamientos cuando son vistos, cuando se pavonean por las plazas. Pero si a ustedes les ofrecen comprarles un becerro gordo en sábado, aunque sea sábado, hacen el negocio y cierran el negocio.
insensatos, hipócritas. A eso nos llama Jesús, a no ser hipócritas, a ser verdaderamente lo mismo afuera que adentro, en nuestro hogar, en nuestra parroquia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo. Tenemos que ser cristianos auténticos, cristianos de una sola palabra, cristianos de la verdad. Pidamos en este día a Jesús que por intercesión de la Santísima Virgen María aprendamos a seguirle con generosidad, dejando la mediocridad de ver lo que hacen los otros como lo hacían los fariseos, ver únicamente en qué se equivocaba el otro para señalar. Muchas veces nos convertimos en fariseos porque únicamente vemos la falta del otro, el pecado del otro, pero dejo de ver mis faltas y mis pecados. Pidámosle la sabiduría a Jesús para que sepamos ser cristianos auténticos, cristianos de una sola palabra, perseverando en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Que la paz de Cristo esté contigo, con tu familia. Paz y bien.